Buenos días, Javier. Gracias por atendernos. Si quieres hacer una presentación personal sobre tu persona, puedes hacerla, si no, ya entramos directo al grano. Bueno, muy difícil presentarse a sí mismo. Un proyecto de ser humano y de hermano. Esta es la presentación, la única que vale la pena. Además, se deriva de aquí. Muy bien. Hoy nos hemos encontrado para hablar sobre un tema que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Es poner el corazón en la miseria del otro, ¿no? Miser y el corazón puesto en el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces sí que tienes un movimiento de actuación, digamos, ¿no? De acercamiento. Que estaría en las antípodas, todo lo contrario del juicio, ¿no? O sea, cuando hay misericordia no hay juicio, y cuando hay juicio no hay misericordia. Porque en el juicio nos apartamos, nos separamos, y entonces juzgamos desde un lugar donde nos creemos señores y sentenciamos a favor o en contra, pero totalmente blindados, ¿no? Y en cambio, cuando nos acercamos al otro con misericordia, nos desarmamos y entonces somos capaces de compadecer, en el sentido etimológico de padecer con, ¿no? Y en este sentido no haría tanta diferencia entre misericordia y compasión, menos con la etimología que es padecer con, es lo mismo que llevar el corazón a la miseria del otro, son palabras cercanas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor la palabra compasión hoy en día, en un cierto contexto, puede tener un cierto elemento así como paternalista. Bueno, me compadezco de ti, pero de luego sigo protegiéndome de tu dolor. En cambio, la misericordia no se protege del dolor del otro, sino que va a abrazarla, ¿no? Aunque hoy en día la palabra compasión es la que se utiliza para traducir el karuna budista, que es totalmente la misericordia cristiana, si hablamos en términos de religiones, ¿no? Cosa que cada vez creo menos, porque yo creo que hay una sola religión en la humanidad, que es la religación con lo esencial, con el absoluto, con aquel que podemos llamar Dios, la religación entre nosotros, entre humanos, y con la Madre Tierra. Entonces hay una sola religión, y cada subtradición tiene sus terminologías, ¿no? Entonces podemos decir que quizás la palabra misericordia es más cristiana hasta cierto punto, la palabra compasión, traduciendo karuna, es más budista, pero las dos van al mismo lugar, ¿no? A un acercamiento activo de un dolor que haces tuyo para poderlo compartir y de alguna manera pues, resolver conjuntamente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la misericordia en los tiempos en los que vivimos, en esta sociedad tan convulsa que vivimos en estos momentos? Bueno, podríamos decir que el principio de misericordia se opondría al principio de competitividad, por ejemplo, ¿no? O, como decía, al del juicio, que es otro, abriría el tema de la competitividad, habría otro matiz, ¿no? Es decir, el tema es cómo nos relacionamos los unos con los otros, ¿no? Somos seres en relación, entonces la misericordia establece un tipo de relación basada en la mutua vulnerabilidad, ¿eh? Cuando uno se abre con misericordia a la situación del otro, se acerca a su vulnerabilidad y uno mismo sale también de su invulnerabilidad, ¿no? O sea, te atreves a sentir con la otra persona, ¿no? Entonces esto es lo que nos hace hermanos y humanos, ¿no? Y en ese sentido pues es absolutamente necesario, ¿no? Frente al principio de competitividad, de alguna manera, ¿no? Que sería ver quién puede vencer al otro, ¿no? Quién puede estar por encima del otro, y por lo tanto te blindas porque no puedes soportar ni el dolor del otro ni tu propio dolor, porque eso parecería que sería claudicar a tu afán de ser el mejor, ¿no? Entonces ahí es contrarrevolucionario, es decir, contracultural, quiero decir, ¿no? El principio de misericordia frente al principio de competitividad. Otro papel que me gustaría saber es qué importancia tiene la misericordia para alcanzar lo que sería el amor hacia los demás. Es decir, supongo que tiene un papel importante en ello, pero ¿cómo se puede manifestar esta misericordia? ¿Qué se debe hacer para alcanzar esta misericordia?
no temer el dolor del otro, porque cuando tememos el dolor del otro es porque estamos temiendo nuestro propio dolor, ¿no? Y nos parece que nuestro dolor o el dolor ajeno nos vaya a superar, nos vaya a desbordar, ¿no? Cuando tenemos el coraje y la confianza, porque se necesitan ambas cosas, coraje y confianza, de ir a abrazar el dolor del otro, entonces cuando somos capaces de amar lo menos amable, es cuando entonces se abren las puertas del amor, se abren del amor, ¿no? Cuando soy capaz de poder abrazar aquello que es inabrazable, es cuando realmente estoy acercándome a aquello que incluso la misma persona, por tener dolor, se siente rechazada, marginada, expulsada, ¿no? Y cuando uno es capaz de ir a abrazar aquello que la sociedad expulsa, entonces estás empezando por la base del amor, digamos, ¿no? También Jesús, ¿no? La gran diferencia que había entre los fariseos, digamos, y Jesús, es que el principio de misericordia de Jesús es lo opuesto al escándalo, ¿no? O sea, el escándalo nos aparta, ¿no? Porque no podemos soportar eso, y entonces en forma, como decía antes, o de juicio, o de rechazo, o de estigmatización, ¿no? Entonces, en cambio, la misericordia al contrario, ¿no? No solo nos escandaliza por el dolor del otro, que es lo que decía Jesús, sino que iba a buscarlo y al abrazarlo lo transformaba, ¿no? O algo tan bello como le pasó a San Francisco de Asís, ¿no? Que el hijo, pues, de una familia de nuevo ricos, porque eran hijos tejedores que se habían enriquecido, por esto Francisco se llama Francisco, él se llamaba Giovanni, pero le llamaban Francesco, porque su padre trabajaba con telas de Francia, entonces el hijo del afrancesado, y por eso se llamaba Francesco, ¿no? Entonces este niño bien, de familia neorrica, pues había crecido entre ropajes y buenos olores y telas de seda y de lo que fuere, y claro, todo lo que fuera fealdad o dolor o enfermedad o en este caso la lepra, ¿no? Que era quizás el estigma más fuerte, tanto físico de dolor como social de marginación, representaba pues todo lo más horrible que podía ser presentado, ¿no? Entonces un día él siente bueno, la llamada de como hacían los leprosos, ¿no? Con una campana para que la gente no se les acercara, ¿no? Y iban a pedir comida para que les dejaran comida, pero a distancia, y por eso sonaba la campana para que la gente no se les acercara, ¿no? Entonces él siente varias veces esta campana y se le ponen los pelos de punta hasta que un día la oye, se va acercando al sonido, de dónde proviene el sonido, ve a aquel leproso ante él, se acerca y le besa en la boca, ¿no? Y ese beso en la boca al leproso es lo que libera, y lo que es el principio de su conversión, para dejarlo todo y convertirse en el Francesco que conocemos, ¿no? Pues este es el camino. Ahora me ha venido a la cabeza, precisamente como modelo de misericordia, la parábola del buen samaritano. Pues sí, pues Jesús camino de Jerusalén y por lo tanto sabiendo que se va a enfrentar a las autoridades que en principio son las que protegen la ley, porque la ley bien entendida es la pauta para una nación, para una religión, que es en este caso pues, la judía, pone una parábola para manifestar las diferentes actitudes, ¿no? Que hay ante el marginado o ante el rechazado, ¿no? Entonces pues explica, pues es un samaritano, un paseante, pero un caminante que es asaltado por los bandoleros, lo desvalijan, lo apalean y lo dejan tirado de la cuneta, ¿no? Entonces, dice, primero pasa un sacerdote. Jesús en esto es bastante provocador porque, o sea, podía haber puesto pues, otra persona, ¿no? Habla de un sacerdote que como tiene que hacer sus oraciones, pues se aparta o llega tarde cuando están esperando. Luego pasa un levita, o sea que también, otra connotación religiosa, o sea que él estaba provocando realmente a la apropiación de la religión, ¿no? De la oficialidad de la religión, que son los dos que se escapan y eluden a ese persona necesitada que está en los márgenes, ¿no? En la cuneta del camino, los márgenes, ¿no? Todos los que eran apartados de la ruta, ¿no? Y por último aparece un samaritano, que eran los que eran estigmatizados por los judíos como también mala gente o medio heterodoxos, o, en fin, o sea, también utiliza
poner el ejemplo de una persona despreciada por los mismos judíos, que justamente, precisamente porque a lo mejor se siente despreciado, tiene la sensibilidad por los márgenes y es el único que se acerca, que lo cuida, lo monta en su caballo o en su burrico, lo lleva a un hostal y les dice a que lo cuiden y que pagará todo lo que haga falta hasta que se sane, ¿no? Entonces dice, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién se han sentido? Tu prójimo, que significa tu próximo, ¿eh? La palabra prójimo y próximo es lo mismo, lo que pasa es que le hemos puesto una J y parece que el prójimo viene de próximo, ¿no? Tu próximo es aquel al que te aproximas, ¿eh? Porque próximos estamos todos, ¿eh? Pero el que sea próximo o no lo sea es si tú te aproximas al que es próximo, porque puede estar muy cerca y al mismo tiempo muy lejos, o puede estar muy lejos y puedes ir muy cerca de ellas, ¿no? O sea, tu prójimo es tu próximo, ¿no? Entonces, si uno está atrapado en su rol, o en sus horarios, o en su programa, entonces no ve a quién tiene los márgenes. Si uno está abierto mientras camina a todo lo que le va saliendo al camino, entonces tiene capacidad de aproximarse a los que quedan en el margen y se convierte entonces en hermanos, en próximos, ¿no? Y finalmente también hay otra palabra que supongo que está mezclada con compasión y misericordia, que es piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, son una constelación de palabras, ¿no? Es bonito que tengamos diferentes palabras para decir lo mismo y al mismo tiempo dar un matiz diferente, ¿no? Una palabra que quizás utilizamos poco últimamente, ¿no? La piedad, pero sí, ciertamente es prima hermana o forma parte de la misma constelación que compasión y misericordia. Tener piedad del otro, pues sí, yo creo que es lo mismo que tener compasión y tener misericordia. Apiadarse del otro, bueno, pues es abrazarlo, ¿eh? O sea, es hacerlo tuyo, es no juzgarlo, ¿eh? No machacarlo más todavía con la mirada, sino rescatarlo, ¿no? Apiadarse es una forma del amor, ¿no? Una de las formas más tiernas y más desprendidas del amor, porque cuando tienes piedad por alguien, pues no hay retorno, o sea, sabes que no va en ese sentido, podríamos decir que tanto la misericordia, la compasión como la piedad son asimétricas en cuanto que es un movimiento generoso del amor, a alguien que de entrada no te va a devolver nada, sino que lo va a recibir porque lo necesita, ¿no? Es en cuanto que tienes la capacidad de apiadarte, de tener misericordia o tener compasión, cuando descubres que eso que parece que eres tú el que lo das, en el fondo es tú que lo estás recibiendo porque el otro te da la oportunidad de darlo, ¿no? Entonces te iguala a él, pero te iguala a él desde abajo, no desde arriba, ¿no? Apiadarse, tener compasión es abrazar lo inabrazable, lo que de entrada rechazaríamos. Y cuando somos capaces de hacerlo, entonces se produce algo, cruzamos un umbral que nos libera de muchos miedos, prejuicios, a prioris que vamos acumulando, ¿no? Pero hay que tener el coraje de dar el beso al leproso. En principio, si tienes alguna cosa más que aportar, pues te lo agradeceremos. Bueno, quizás añadiría algo, ¿no? que son las fuentes del amor, las fuentes de la misericordia, de dónde podemos ser capaces de amar si nuestra sensibilidad humana, nuestra predisposición es muchas veces limitada, ¿no? Yo creo que solo somos capaces de amar así cuando estamos conectados con la fuente de la que brota toda la realidad, ¿no? Y esa es la clave. Las grandes personas misericordiosas han sido las personas conectadas con más allá de su yo blindado y han sido capaces de percibir esa presencia divina que lo impregna todo y que en el rostro del desfigurado es donde se manifiesta el transfigurado, ¿no? Pero para eso hay que estar conectado con la fuente. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu charla. Esperamos que sirva para la gente que pueda llegar a verlo y nada, simplemente esto. Muchas gracias y nada más. Pues gracias por hacer preguntas sobre algo que uno necesita también decirse a sí mismo. Oh